La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Illesca. Mi nombre es Bárbara Bustos. Soy Ricardo Sato, trabajo acá en Observatorio Piaget. Vengo de Brasil, lo hice el doctorado en física en la Universidad de Campinas y al final del doctorado acabé trasladando para la ciudad de Malargüe, a donde estoy trabajando actualmente. Estamos aquí justamente en la sede de lo que es el Piaget en Malargüe, ubicados junto a vos para tener una charla sobre uno de los proyectos más importantes que tiene Argentina en materia de investigación de ciencia básica y que está relacionado además con la ciencia en el plano internacional, nada más y nada menos. Para empezar, para meternos de a poco en lo que es el proyecto en sí, sabemos que el Piaget tiene gran repercusión porque hemos oído hablar sobre los rayos cósmicos, ¿no? Es como la palabra que resuena dentro del proyecto y queríamos empezar sabiendo justamente qué son los rayos cósmicos. Bien, si voy a hablar científicamente, con detalle, uno puede decir, bueno, tampoco los científicos saben exactamente lo que son, ¿no? Ahora, es medio que decir, a la persona que vos lo ve a frente, ¿sabes si es realmente la persona que vos imagina que sea? O sea, lo que estoy diciendo es, la persona que está a frente es realmente una persona que naciera acá en la Tierra, viviera con vos en la Tierra, como vos imagina que sea, o será que es alguien que vos imagina que sea, que simplemente está observándote, haciéndose de cuenta que sea una otra persona que vos imagina que conoces, ¿sí? Más o menos el rayo cósmico es así también, ¿no? Lo que nosotros podemos decir es lo que es a través de sus características, ¿sí? Y de las características que nosotros observamos haciendo otros experimentos, tenemos una idea de que estas partículas son aparentemente partículas comunes y corrientes que tenemos acá en la Tierra, ¿sí? O sea, los átomos o núcleos atómicos, que la diferencia que tiene es que tiene mucha energía. Y por tener esta mucha energía es que generan ciertos efectos en la atmósfera o en la materia en general. ¿Qué tipo de partículas estamos hablando específicamente? La gran mayoría aparentemente son núcleos atómicos. Un núcleo de hidrógeno, helio, carbono, oxígeno. Bueno, prácticamente toda la tabla periódica, ¿no? Y por ahí, si empezamos a ver un poco más de detalle, no es que solamente existen núcleos atómicos, pero también los electrones o también rayos gamas y algunas otras partículas. Bueno, la otra palabra que aparece es cósmicos, ¿no? Rayos cósmicos. ¿Se sabe de dónde vienen? ¿Qué significa esto que son cósmicos? ¿Vienen desde el exterior? ¿Se sabe precisamente de dónde vienen? Bien, el rayo cósmico, el nombre por lo menos, vino de un término un poco histórico, en sentido que inicialmente imaginaban que eran radiaciones, en términos que eran más parecidos como un rayo X o un rayo gamma, ¿sí? Que es básicamente como si fuese la luz con energía mucho más grande. Básicamente es esta la característica que uno imaginaba al principio. Y ahí, con el tiempo, empezaron a perceber que muchas de lo que ellos llamaban de radiaciones, aparentemente ya era más como partículas, pero esto fue mucho después. Pero como no sabían de dónde venían estas radiaciones o de dónde venían esta partícula o lo que sea que ellos estaban observando, venían de afuera de la Tierra, pero no sabían de dónde exactamente. Tenían alguna idea que una buena parte no eran provenientes del Sol. Entonces,
la gente empezó a nombrar estas partículas como siendo radiación cósmica, que viene del cosmos. No se sabe bien exactamente de dónde y acabó quedando el nombre. Hoy en día, de rayo cósmico, todavía no tenemos claro de dónde está viniendo. Imaginamos que las fuentes principales son fuentes o objetos astrofísicos que tienen alguna actividad muy importante alrededor de él. Hablaste de fenómenos astrofísicos que pueden ser como las fuentes de los rayos cósmicos. ¿Hay candidatos principales para señalar cuáles podrían ser esas fuentes? Teniendo en cuenta lo que decís, que el rango es muy alto, pero ustedes están buscando los de altas energías, que me imagino que son los más interesantes en ese sentido. Es muy difícil de saber a dónde están las fuentes. Es una de las preguntas que me comentaron, ¿sabemos a dónde están las fuentes? En este observatorio estamos dedicados a observar los rayos cósmicos de más altas energías, ¿no? Estos que aparecen muy a cada tanto. Por tener mucha energía, la trayectoria que hace es más o menos rectilíneo, o no sé si podemos decir rectilíneo, pero la curvatura que se hace en el campo magnético de la Tierra, de la galaxia y alrededor, cercanía de la galaxia, no cambia tanto, al punto de podemos empezar a tener ciertas características o entender más o menos de dónde aparentemente están viniendo. Y lo que logramos percibir con las observaciones de este observatorio acá es que estos rayos cósmicos más energéticos aparentemente vienen de regiones relativamente cercanas a la Vía Láctea, pero de afuera de la Vía Láctea. ¿Y hay algún candidato de fenómeno astrofísico particular como fuente o no? Bueno, no, todavía hay muchos modelos y todo, pero todavía no tenemos claro qué podría llegar a ser. La mayoría imagina que lo que tiene que tener es una actividad muy grande o una característica muy importante en términos de campo magnético o algunas otras características que pueda generar eventos con energías tan elevadas así. Bueno, recién nombraste que los rayos cósmicos vienen viajando, como vos bien decís, por el espacio, probablemente fuera de la Vía Láctea, vengan y llegan hasta la Tierra. Aquí el trabajo de ustedes es detectarlo, pero entre medio se encuentran con la atmósfera, ¿no? Llegan a la Tierra, se encuentran con la atmósfera, y cómo interactúan en esa primera barrera que tiene la Tierra los rayos cósmicos que vienen de afuera. Cuando llega a la Tierra o cuando estas partículas encuentran cualquier tipo de materia, acaba generando una interacción fuerte, creo que principalmente fuerte, y esta interacción acaba deshaciéndose. Si es un núcleo compuesto, acaba deshaciendo y formando deshaciendo en sus partes, pero también generando otras partículas nuevas, ¿sí? Es distinto de cuando nosotros tomamos una pelota, tiramos a la pared o la pelota simplemente rebota, ¿no? Si empezamos a tirar cada vez más fuerte, llega un punto que la pared y la pelota empieza a deshacerse, ¿sí? Pero lo que se espera después de todo esto es que si componemos cada una de las partes de la pelota y de la pared que fue destrozada, podemos recuperar completamente toda la pared y toda la pelota, ¿no? Es este el modelo que tenemos, ¿sí? Ahora, lo que acaba pasando con el rayo cósmico no es que pasa exactamente esto. Además de generar digamos, destrozamiento, empieza a aparecer otras partículas nuevas. Y estas partículas es que acaban propagando un poco más por la atmósfera. Como tiene mucha energía todavía, vuelve a interactuar con la atmósfera y volviendo a hacer una especie de lluvia de partículas a lo largo del camino que va propagando por la materia. La materia en este caso va a ser la propia atmósfera, ¿no? Si la energía de la partícula original es suficientemente grande, va a tener cantidad de partículas suficientemente grande, mismo a la superficie de la Tierra, al punto de ser observadas tranquilamente con algunos detectores, o sea, un detector Geiger o prácticamente cualquier tipo de detector de radiaciones va a lograr observar algunos efectos de los rayos cósmicos. Entonces, los rayos cósmicos los podemos
bajo ciertas características podemos observarlos en la superficie. ¿Cómo logra esto el Observatorio Piroyer? Como decía, estas partículas o esta lluvia de partículas, muchas de ellas pueden tener energías bastante grandes. Entonces, poniendo cualquier tipo de material, muchas veces ella todavía logra atravesar este material. Y lo que nosotros básicamente intentamos hacer, o en prácticamente todos los experimentos intentan hacer, es observar algún efecto que va generando en la materia, ¿sí? Y lograr sacar informaciones de este efecto a través de la materia. En el caso del observatorio, lo que nosotros usamos es uno de estos efectos, que es cuando la partícula está atravesando un material transparente por la luz, acaba generando un efecto llamado Cherenkov, que es básicamente una luz azul ultravioleta que acaba propagando por el agua. O sea, la partícula cargada con una velocidad suficientemente alta, mientras atraviesa el agua, acaba generando luz por efecto Cherenkov. Esta luz rebota por una pared de un tanque de agua y acaba llegando a algún sensor de luz. ¿Sí? Con este pulso eléctrico es que nosotros intentamos sacar todas las informaciones de cuántas partículas realmente atraviesa el tanque. ¿Sí? Así que con un tanque de agua, que para nosotros es un medio transparente, donde estas partículas interactúan y generan esta luz. Este medio transparente que se utiliza, el agua, ¿tiene alguna característica en particular? Lo que nosotros intentamos hacer es, bueno, sabemos que el agua normalmente acaba quedando turbio y todo más. Y el principal efecto es que si queda turbio, buena parte de la luz acaba siendo absorbida. Entonces, para que este efecto no ocurra, lo que nosotros hacemos es purificar el agua para que no tenga no va quedando turbio a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, el agua en principio podría ser cualquiera, pero nosotros acá, para poder alargar el tiempo de vida de estos detectores, simplemente la purificamos para que evite que quede turbio a lo largo del tiempo. Básicamente es esto. Algo que no puede faltar es ¿cuál es el objetivo del Observatorio Piroyer y qué resultados ha obtenido hasta este momento? El objetivo del Observatorio Piroyer fue inicialmente estudiar estos rayos cósmicos de más altas energías y pensaban que podríamos llegar a encontrar las fuentes, qué tipo de partículas eran y todo más. A lo largo del tiempo, percebemos que localizar las fuentes, o decir, esta es la fuente o aquella es la fuente, parece ser una tarea bastante difícil, ¿sí? Mucho más difícil de que uno imaginaba inicialmente, ¿sí? Pero logramos, por ejemplo, decir que estos rayos cósmicos parece que vienen de afuera de la galaxia, cosa que inicialmente no se sabía. Antes de este observatorio se imaginaba que estas partículas podrían ser productos de alguna reacción nueva o algún efecto que nosotros no logramos observar hasta el momento, posiblemente efectos provenientes de la origen del universo, cosas de ese estilo. Muchas de estas ideas o teorías acabaron siendo medio que descartadas debido a las observaciones de este observatorio acá, o con la cantidad de los eventos que nosotros logramos observar acá. La mayoría de estos fenómenos medio que fue descartadas, o de estas ideas, quedando básicamente a las ideas de que rayos cósmicos son generadas por un proceso de aceleración. Bueno, estos son los modelos principales actualmente que nosotros imaginamos que acaba pasando. Por eso la idea de que
las fuentes deben tener una actividad muy grande o alguna característica muy particular para que genere partículas con energías tan grandes así. Actualmente estamos intentando mejorar algunas de las características del observatorio para poder entender qué tipo de partículas son. Porque siendo partículas, aunque sean núcleos atómicos, siendo núcleos atómicos, digamos, más livianos como hidrógeno, helio, sería muy distinto de decir que es algo mucho más pesado, no sé, como hierro, silicio, cosas de ese estilo. Y esto nos va a ayudar un poco a entender cuál es, qué curvatura tuvo a lo largo de su trayectoria desde la fuente hasta acá, imaginando así que nos ayudaría mucho en entender a dónde estarían las fuentes, ¿sí? Es lo que estamos intentando hacer actualmente. Particularmente, ¿por qué el observatorio se instala en Malargüe? Y si hay otro observatorio o existen planes de construir observatorios de este estilo en otras partes del mundo. La idea original de la colaboración o de lo que fue este proyecto Pierre era que sería construido en verdad de dos experimentos o dos puntos de observación, uno en hemisferio sur y otro en hemisferio norte. Y como en el hemisferio norte ya existían muchos experimentos, no de la misma magnitud, pero existían muchos pequeños experimentos de rayos cósmicos un poco dedicados a estas regiones de muy altas energías. Y muchos estaban curiosos en saber, ¿existirá alguna cosa que se puede observar en el hemisferio sur que no podría ser observada en el hemisferio norte? Entonces empezamos a construir acá en el hemisferio sur. Si ponemos justo uno en el hemisferio sur y otro en el hemisferio norte, vamos a poder observar del polo sur hasta unos 60 grados que no va a llegar hasta el Ecuador, o la dirección del Ecuador. El mismo que en polo norte, ¿no? Entonces tendría una región del cielo que no podríamos entender bien. Entonces tendríamos que tener algún punto intermedio, no muy al sur, tampoco muy cerca del Ecuador, porque si ponemos justo al Ecuador, tampoco tenemos la idea de lo que pasa en los polos. Por eso la idea de poner en algo intermedio. Y uno imaginaba que alrededor de 35 grados de latitud estaría bien. Justo, Malargüe cae más o menos justo a esta región. Aparte de esto, buscábamos regiones a donde la altitud fuese más o menos a unos 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar, porque a estas altitudes, para un rayo cósmico más o menos a la vertical, a la energía que queremos observar, tener una cantidad máxima de partículas en la lluvia, digamos. Otra característica es que necesitamos una región de aire puro. Entonces, juntando que necesitábamos aire puro, 35 grados y que algunas otras características más, encontramos que había algunos pocos puntos en todo el globo de la Tierra. Uno en Australia, África, acá en Argentina, algunos puntos. Así que, al final, juntando todas esas características, se encontró que acá era un punto bastante interesante, ¿sí? Así que no fue solamente cuestiones geográficas, bueno, un poco fue cuestiones geográficas, un poco político, un poco las características que queríamos observar también. Me quedé pensando en cómo se detecta la lluvia de rayos cósmicos. ¿Cómo funcionan los detectores de fluorescencia? Entonces, esta lluvia, cuando, como decía, genera la primera interacción. Esta interacción genera un montón de partículas, este montón de partículas genera otras interacciones y así va. Muchas de esas partículas que van propagando son partículas cargadas eléctricamente. Entonces pueden generar ionizaciones y efectos, digamos, eléctricos o electromagnéticos más propiamente dicho, que va generando aparte en la atmósfera. Y uno de estos efectos es la excitación de las moléculas
Y algunas de esas moléculas, cuando vuelven a su estado original, muchas veces acaban emitiendo luz. Este es el efecto de fluorescencia que nosotros comentamos. Esta luz, como no tiene aparentemente acaba siendo emitida en cualquier dirección, poniendo un telescopio mismo acostado de donde se propaga la lluvia, se puede ser observado, ¿sí? Nosotros estamos observando, podemos llegar a observar efectos de esta lluvia hasta unos 20, casi 30 kilómetros, dependiendo del caso, ¿sí? Es lo que estamos observando con el detector de fluorescencia. La idea es percibir los efectos que van generando en la materia y de esto intentar sacar alguna información. Y en cuanto a la lluvia, nombraste que es muy tenue. Si los rayos cósmicos son de alta energía, porque la lluvia que producen es tenue para verla nosotros, ¿verdad? Lo que es tenue es la luz generada por efecto de fluorescencia, ¿no? El rayo cósmico en sí, la energía que tiene, estamos diciendo algo en torno de lo que nosotros observamos en este observatorio, va desde 10 a 18 hasta 10 a 20 electronvoltios. Se hace la cuenta o la conversión, sería 1,6 10 a TC9 sería un joule. Y ahí dice, bueno, un joule no es nada. Bueno, un joule no es nada para un sistema macroscópico, ¿sí? Ahora, es un joule que está puesto en una única partícula, en un único átomo. Y esto es la parte difícil, ¿sí? Si intentamos hacer esto con los laboratorios y todo más, los aceleradores, logramos tener, hoy en día creo que está en 10 a 13 electronvoltios. Es más o menos el máximo lo que nosotros, el hombre con toda la tecnología que tiene, logró hacer. Entonces, lo que estamos observando en verdad es esta energía de un joule, más o menos, disipada sobre toda la atmósfera, ¿sí? Que son algunos kilómetros de distancia, y esto tiene que ser observado a unos 30 kilómetros. O sea, se cae sobre nosotros, acaba atravesando, estas partículas acaban atravesando nada más. Bueno, no nada más, genera sus ionizaciones, sus efectos, pero la verdad es que nosotros no la percibimos así. Porque la cantidad que existe, si bien parece ser una energía, bueno, es una energía bastante grande, pero la cantidad que existe es muy pequeña. Yo quería preguntarle cómo llegó hasta acá, hasta Malargüe. ¿Cómo fue que llegó al proyecto Pierre Oyer? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido su camino hasta llegar hoy acá al Pierre Oyer? Uno cuando empieza a observar el mundo, ¿no? Desde chiquito, digamos, desde los 2, 3 años, tal vez no tanto, pero 5 años tal vez, empieza a ver sus padres, empieza a ver algunas características y acaba teniendo algunas curiosidades particulares, ¿sí? Creo que más o menos empecé por ahí, no decir que sabía que llegaría a Malargüe, pero creo que de dónde empecé posiblemente fue cuando empecé a ver los trabajos que hacían mis padres o con lo que estaban trabajando mis padres, y esto posiblemente algunas de esas cosas acabaron generando algunos intereses particulares o de entender algunas cosas o tener curiosidad y intentar avanzar con esto. Así que... ¿De qué trabajaban sus padres? Mis padres tenían una granja. Sí, estaba ahí en una ciudad que se llama Mogi das Cruzes, en São Paulo, Brasil, ¿sí? Así que ellos tenían esta granja y de alguna manera una granja no vive solamente por tener galpones, gallinas y nada más, ¿sí? Tener galpones, gallinas y tener una maquinaria acá, una maquinaria allá, y creo que lo que me interesaba o me despertar alguna curiosidad era estas máquinas, cómo estas máquinas andan, cómo es adentro, cómo será que está constituido, cómo funciona. Creo que fue algunas de estas curiosidades que a lo largo del tiempo
fui un poco que desarrollando, entendiendo un poco más cada una de estas máquinas y después cambiando un poco los intereses. Y ahí es que creo que fue formando mis características, digamos. Cuando creo que llegué más o menos a la secundaria, empecé a ver básicamente física. Un poco antes posiblemente me gustaba bastante la matemática, o me iba bien en matemática, digamos así. No sé si gustaba, pero me iba bien, ¿sí? Y en la secundaria ya creo que además de ir bien, empecé a interesarme más sobre matemática, lo de física, me parecía interesante. Lo hice en la secundaria, acabé haciendo un técnico en mecánica, y entonces juntando lo que vi en técnico en mecánica, lo vi, bueno, técnico en mecánica, y es interesante todo, pero tiene algunas características que no me gustó. Así que no gustaría de continuar mi carrera como un técnico en mecánica, pero me gusta mucho la matemática y la física. ¿Qué me voy a apuntar? Y al final acabé apuntando a física. ¿Bien? Entonces, al final de la secundaria, ya me gustaba mucho la matemática, quedaba pensando en un montón de problemas de acá allá, y terminé la secundaria y al final pensando ya medio que voy a hacer matemática o física. Elegí física porque más me parecía un poco más mi área, no sabía bien si era o no. Así que cuando empecé a hacer física, empecé a trabajar ahí o entender mejor y todo, y me fui gustando también. No es que, bueno, no me gustó, no, aún gustado. Es cierto que era más duro de lo que uno imagina, ¿no? Pero bueno, es una carrera bastante dura, todo. Uno tiene que esforzarse bastante, todo. Y bueno, pero si uno le gusta, normalmente estas dificultades o estas dificultades o este trabajo que tiene que hacer a sí mismo es lo que va compensando su curiosidad o su interés a lo largo del tiempo. Así que acabé haciendo el cursado de física, terminando el cursado de física, ya con este interés, bueno, me gustó bastante todo y bueno, quiero posiblemente continuar. En medio de este cursado encontré un profesor que decía, bueno, podría estudiar esto acá, esto allá, y este profesor dedicaba a física de partículas, básicamente, o física de altas energías. Entonces me fui enterando un poco más sobre esta área de altas energías a lo largo de mi grado en física. Terminado mi grado, bueno, es interesante esta área, así que ¿será que tiene algún proyecto interesante? Y este profesor, por acaso, escuchar hablar de este observatorio Pierre Auger y me propuso un estudio particular sobre este detector o cómo podría ser alguna de las características de este detector. Así que empecé a estudiar qué podría ser, cómo podría implementar alguna característica interesante para este observatorio. Así que mi maestría y doctorado fue ya directamente en estudios relacionados directamente a la construcción de este observatorio. Y me terminé el doctorado finalizando la construcción o la producción de una parte de estos elementos de este observatorio. Y ahí, bueno, ¿dónde me voy? Terminado el trabajo, ¿dónde me voy? Y ahí mi profesor preguntó a la gerencia acá en este observatorio y comentaron de la gerencia que, mira, existe un puesto que realmente vamos a necesitar una persona que tenga ciertas habilidades, y medio que me encajaba a estas habilidades. Y el único detalle es que tiene que vivir en Malawi. Entonces acabé me trasladando a Malawi. Al final logré adaptarme tranquilamente y entonces al final me fui quedando y estoy acá ya
más de 10 años. Ya toma mate, ya come asado, todo, ¿no? Tomar mate no me queda tanto de tomar mate, pero sí hacer un asado, comer asado, sí, no, esto no hay duda. ¿Y qué es lo que más extraña de Brasil? Creo que son pequeñas características que difieren de lo que tenemos acá en Argentina y lo que hay en Brasil. Tal vez que no tengo, por estar lejos de toda la familia, es un poco más difícil de interactuar con ellos, y esto a la larga empieza a hacer alguna pequeña falta, ¿no? Pero esto sería igual para una persona que sale de su propio país, digamos. Pero aparte de esto, tal vez un poco el ambiente es un poco distinto. Esta pequeña diferencia te hace, no digo deprimido, pero digo que podría uno empezar a sentir un poco de falta de su origen, digamos. ¿Qué otras actividades realizás además de ser parte del observatorio? Bueno, es difícil de decirlo, ¿no? Es medio que cuando uno tiene un trabajo, ¿cuánto tiempo dedicas a su propia vida y cuánto dedicas al trabajo? Un poco lo que intento hacer es caminar un poco, hacer ejercitación, como cualquier uno debería hacer todo el tiempo, ¿no? Andar un poco de bicicleta por ahí al final de semana, ir a un bar con los amigos, o hacer actividades que creo que cualquier uno acaba haciendo por ahí afuera. La verdad que ha sido muy placentera la charla, Ricardo. Ha sido un gusto poder charlar con vos, conocer cómo funciona el Piero Oller, también tu historia de vida, en este experimento que realmente tiene importancia a nivel internacional y que esté acá en Malargüe, cerquita de donde nosotros estamos, particularmente Bárbara vive acá además, pero cerquita nosotros tenemos la universidad y estudiamos física. Es casi un milagro para nosotros, ¿no?, poder tenerlo tan cerca a un experimento de estas características. Así que bueno, para cerrar, simplemente dejarte la palabra, un mensaje, lo que quieras decir para cerrar este podcast de Ciencia Pública. Es todo tuyo el micrófono. Creo que el más importante, si uno quiere hacer o quieres que exista más científico, es dejar su curiosidad de fluir. No se prenda solamente con las cosas que te imagina. Bueno, yo quiero ver este detallecito nomás. No, deje su curiosidad andar y como no prenda un chico que, ¿por qué, mamá, tengo esto? ¿Por qué es esto? No, cállate. No cállate. Intente hacer que él pueda progresar a lo largo del tiempo y posiblemente, quién sabe, puede llegar a ser un científico. No digo que todos tengan que ser, ¿sí? Pero lo interesante es que no se termine la curiosidad de ahí nomás. De dejar fluir su curiosidad, aunque sea, no solo cuando sea chico, pero también cuando esté avanzando y creciendo también. ¿Por qué no? Gracias, Ricardo. De nada. Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como Ciencia Pública.